centro espírita para una vez más hablar sobre algún tema de la doctrina, en este caso sobre las dimensiones espirituales que hay en un centro espírita. Te pedimos, Padre, que nos des el coraje suficiente para ser conscientes de todas esas dimensiones espirituales que hay en un centro espírita, ser conscientes de todo el trabajo que se realiza en ellas, del trabajo que realizan nuestros hermanos espirituales desencarnados, mentores de las casas espíritas, y hacer todo lo posible por no perturbarlo, ayudando en lo posible y colaborando con nuestra actitud en todos esos trabajos. Así sea. Bueno, ahorita está la musiquita que pongo siempre al inicio para estar un poco más, para entrar así un poco más dentro de todos nosotros, ¿no? Como un modo de interiorizar, de meternos dentro de nosotros. A veces la música nos ayuda a serenarnos, a tranquilizarnos. Un centro espírita, amados hermanos, en la esfera física puede aparecer uno o dos fundadores, o incluso uno solo, junto con los espíritus, como es el caso de este centro que yo fundé junto con la espiritualidad. El centro espírita es proyectado y diseñado mucho antes en la esfera espiritual. ¿Por quién? Pues por hermanos espirituales elevados que diseñan, que estructuran ese lugar que será un sitio donde podremos atender a las almas, tanto encarnadas como desencarnadas. Lo primero que hacen los hermanos espirituales que diseñan los centros espíritas, que diseñan un centro espírita en concreto, es poner las protecciones magnéticas oportunas a ese lugar donde se va a desarrollar la actividad espírita en un futuro. Sobre todo porque al principio tenemos que tener en cuenta que los iniciadores, los fundadores de ese centro espírita pueden ser incluso médiums con una mediunidad desequilibrada, o también futuros adoctrinadores, futuros trabajadores del centro espírita, pero todavía que no han alcanzado una serenidad y un equilibrio suficientes que solo más tarde será posible alcanzar a través del cumplimiento de la doctrina espírita, de llevar a nuestras vidas las enseñanzas del espiritismo. Y entonces, en un principio, todos los fundadores de un centro espírita, o casi todos, claro, excepción hecha de aquellos otros que provengan ya de una institución espírita y ya allí hayan estado como trabajadores, es distinto el caso. Me refiero a aquellos casos de que, como es el caso de este centro espírita, yo no había tenido nunca contacto con la doctrina espírita, ni con el espiritismo, ni con nadie que fuera espírita. Entonces, ahí surge la necesidad de proteger especialmente a esos seres encarnados, a esos hermanos encarnados que con toda la buena voluntad del mundo deciden fundar un centro, unirse para fundar un centro, y es necesario protegerlos. Porque
si no nos protegiesen, como, insisto, muchos de ellos son mediums, como es mi caso, y con una mediunidad desequilibrada en ese momento, o menos equilibrada que ahora mismo en el momento presente, después de 8 años de trabajadora en este centro espírita, pues podría instaurarse incluso perjuicios para la salud tanto física cuanto mental. Por eso, al principio, nos protegen especialmente y tienen muchísimo cuidado de que nada de esto ocurra. También esa protección continúa cuando se funda el verdadero centro espírita, el centro espírita físico, la casa física donde está el centro espírita. Es evidente que tiene unos límites en el espacio, tiene un volumen y tiene unos límites. Sin embargo, en el mundo espiritual, el centro espírita no tiene límites. Los límites es la necesidad que tenga, porque encima de cada centro espírita existe una dimensión espiritual en la que el centro espírita no tiene límites y se establece ahí una casa de acogida, una casa de reposo, un hospital espiritual para las almas que desencarnadas y también las encarnadas durante el sueño físico son atendidas, son a veces hasta intervenidas en el cuerpo espiritual para realizar correcciones que, en todo caso, están dentro del mérito de cada persona. Entonces, tenemos así en el centro espírita, amados hermanos, dos dimensiones. La dimensión física, que es este espacio donde estamos ahora mismo, y la dimensión espiritual. No sabemos la grandeza de la institución espiritual que está adherida a nuestro centro espírita. Mi deseo, si puedo así expresarlo, es que sea muy grande y que atienda a muchos hermanos, tanto encarnados cuanto desencarnados. Claro que también depende, sobre todo, como vamos a ver a lo largo de esta conferencia, de nosotros los encarnados, de la seriedad con la que nos tomemos nuestro trabajo en el centro espírita. En el centro espírita también, aparte de todas esas defensas vibratorias que impiden que hermanos espirituales que vienen a perturbar, que no vienen a buscar ayuda, no son espíritus sufrientes, son espíritus perturbadores que quieren perturbar la paz del centro espírita, hay unas protecciones en todo alrededor del centro espírita físico para que esos hermanos no pasen al centro espírita. Se les impide por parte de los espíritus directores de este centro el acceso a este centro para que así no puedan entrar y perturbar. Con todo, no son despreciados, no vayáis a entender esto. En el momento en que modifiquen su comportamiento y pidan ayuda, entonces sí se les permitirá pasar para recibir ayuda. En tanto, su deseo únicamente sea perturbar, evidentemente no los dejarán pasar. Mucha es el auxilio, la ayuda que nos presta la dimensión espiritual. Nosotros nos puede parecer que incluso aquellos trabajadores encarnados que más trabajen, les puede parecer que trabajan mucho y sin embargo, frente al trabajo que desarrolla la espiritualidad en un centro espírita, nuestro trabajo es mínimo. Y a veces no solo mínimo, sino que a veces perturbamos el gran trabajo que llevan los espíritus para ayudar a las personas.
Por eso, de ahí esta conferencia, para en lo posible ayudar, informar a los hermanos de qué condiciones debemos presentar mínimas para no estropear, para no perturbar el trabajo de nuestros hermanos, los espíritus desencarnados que rigen, en definitiva, y que dirigen los trabajos que se llevan a cabo. Ahora mismo estamos dando una humilde charla, pues ahí fuera los hermanos espirituales han colocado unos altavoces que permiten que todo lo que yo estoy diciendo aquí se oiga por parte de todos los espíritus que están ahí fuera y que no tienen condiciones de entrar dentro del centro espírita. Esa es una parte de su trabajo, pero no solo ese. También colocan telas fluídicas que son como si fuese, si puedo utilizar el ejemplo de algún modo, como pantallas gigantes, vivas, en las que van viendo, se van sucediendo todos los acontecimientos y dando imagen a todo lo que en ese momento el conferenciante esté diciendo o el adoctrinador, si se trata de cualquier otro trabajo, o el trabajador espírita si se tratase de un simple estudio. Es decir, su trabajo es incesante hasta en ese punto. También equipos especiales de espíritus trabajan continuamente aquí en el centro, asistiendo a los hermanos reencarnados que vienen al centro a recibir tanto a escuchar las charlas como a realizar los cursos, como al Evangelio, terapia que hay todos los días, a la sesión de pases, a la sesión mediúnica en aquellos centros en que la hay. Para que toda esta protección se dé, para que los hermanos espirituales elevados sean los que colaboren con nosotros, los espíritus elevados, dirigidos por otros todavía más superiores, es necesario que aquellos que formamos parte de los trabajadores del centro espírita huyamos de cosas como frivolidades, del mercantilismo. En un centro espírita no se debe de comerciar con cosa alguna, ni tratar frivolidades. Tampoco se debe de proceder con intrigas entre nosotros. Las intrigas fuera, los personalismos son de lo más perjudicial. Aquí, en nuestro centro espírita, no tenemos nada que enorgullecernos, porque sería contra la doctrina hacerlo. Sin embargo, sí he querido siempre, por lo menos cuando los conferenciantes sean trabajadores de este centro espírita, lo cual ocurre en la mayor parte de las ocasiones, que su nombre, ni siquiera el nombre del conferenciante, figure en los carteles de la conferencia. No es importante quién hable de un asunto, sino lo que hable, para evitar precisamente los personalismos. Las envidias también debemos evitarlas entre nosotros. Si un hermano hace una cosa, algo mejor que uno, no hay por qué tenerle envidia. Lo que hay es que tomar buena nota de cómo hace la cosa bien, para nosotros hacerla también del mismo modo, puesto que lo que hace una persona puede hacerlo otra desde que tenga voluntad para hacerlo. Evitar conversaciones livianas sobre cuestiones pesimistas como la crisis, las cuestiones políticas que a nada conducen, porque nosotros ya sabemos que el cambio en la tierra vendrá cuando individualmente cada uno de nosotros
conversaciones sobre política, faltas de caridad. Muchas veces reunimos dinero suficiente en el centro espírita para colaborar con tal o cual institución, para paliar una carencia material o económica de alguna familia, de alguna persona. Sin embargo, se nos pasa tener caridad con nuestros hermanos. Esto es muy importante porque nosotros, no podemos ayudar a nadie que entre por esa puerta si no somos capaces de ejercitar la caridad y la comprensión con los propios hermanos que están con nosotros, con los propios compañeros del centro espírita. Me refiero a los otros trabajadores del centro espírita. Nosotros podremos decir, es que el hermano Pedro tiene tal defecto, el hermano tal tiene tal otro, y tú no tienes ningún defecto, porque alguno vas a tener. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que aconsejan los espíritus en el Evangelio según el espiritismo, que, por cierto, los espíritus dicen a Allan Kardec que es lo que menos hacemos. ¿Y sabéis lo que es? Aprender a soportarnos los unos a los otros. Esto es lo que menos hacemos, según dicen los espíritus superiores a Allan Kardec. Y ocurre muchas veces que las personas llegan a un centro espírita donde la reciben hermanos que hay malas relaciones entre ellos, que no hay buenas relaciones entre ellos, que hay segundos sentimientos, que hay hipocresía, que hay envidia, que hay... Así es imposible que los espíritus elevados se queden en ese centro espírita colaborando y ayudando. Los espíritus elevados huyen de frivolidades, de mercantilismos, de intrigas, de envidias, de personalismos, de conversaciones poco constructivas, de conversaciones livianas, de faltas de caridad y de lugares donde el estudio no se le da la debida importancia. El espíritu de verdad, a través de los medios, decía a Allan Kardec en su momento, y dirigiéndose a los espíritas, decía: espíritas, amados, espíritas, instruidos. Por lo tanto, el primer deber de los trabajadores del centro espírita, de las personas que formamos parte del centro espírita, en el plano físico, es amarnos entre nosotros. Como nosotros todavía no sabemos lo que es amar, por lo menos aprender a soportarnos los unos a los otros, tal y como aconseja el Evangelio según el Espiritismo. Y lo segundo, instruirlos. Por lo tanto, el estudio es una parte muy importante dentro del centro espírita y que nos ayudará el día de mañana que recibamos mensajes, si fuese el caso, a través de las mesas mediúmnicas, pues a saber discernir entre lo que son mensajes de los espíritus elevados o mensajes mistificados que pretenden imitar a los espíritus elevados, pero que no son espíritus elevados, sino que son espíritus mistificadores, espíritus que nos quieren mentir, porque ya hemos dicho muchas veces, esto no constituye ninguna novedad. Nosotros sabemos que entre los hombres hay personas mentirosas o no, hay personas que mienten y que engañan. Pues hermanos, esas personas cuando van para el plano espiritual, esos espíritus continúan mintiendo y engañando, porque la vida continúa. Después de la muerte, los hermanos, las personas, no se convierten en santos, siguen siendo como eran. Entonces, esos espíritus que en vida tenían por costumbre engañar y mentir, van a seguir haciéndolo. Y para que nosotros no nos puedan engañar, no nos puedan mistificar,
podemos empezar la casa por el tejado. Está muy bien leer las obras del hermano Chico Xavier. Está muy bien leer las obras de Divaldo Pereira Franco. Está muy bien leer las obras de León Denis. En fin, de muchísimos autores espirituales y carnales que psicografaron ideas y mensajes del mundo espiritual elevados. Pero no nos podemos olvidar que la base del espiritismo está en los 5 libros de la codificación espírita. Por lo tanto, el estudio serio es una parte muy importante del centro espírita. En referencia a la reunión mediúnica, esa sala donde se realiza la reunión mediúnica es objeto de protección muy especial por parte de los espíritus que dirigen el centro espírita, por parte de los trabajadores desencarnados que colaboran en los centros espíritas. Es aseptizada. ¿Qué quiere decir aseptizada? Es como en nuestro mundo desinfectada. Y diréis vosotros, ¿y cómo va a estar infectada una sala dentro de un centro espírita? La infectamos, valga decir, nosotros, los encarnados. La acción de los espíritus desencarnados en la sala mediúnica de desinfección es continua. Están continuamente ionizando el aire, continua y constantemente. La acción ahí es permanente. Pero no va a ser nada si los encarnados, que somos los trabajadores del centro espírita, que formamos parte de la reunión mediúnica, venimos con unas vibraciones de inferioridad, con malos pensamientos, con pensamientos livianos, superficiales, materiales, de envidia, de celos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se van a quedar esos pensamientos, porque nosotros aquí en el centro, en los cursos, los que venís a los cursos ya sabéis que el pensamiento no es nada. El pensamiento es algo, y no solo es algo. Además hemos estudiado que es materia, y un tipo de materia que además tiene su peso, dependiendo de cómo sea la elevación de los pensamientos que nosotros exteriorizamos. Entonces, esos pensamientos se quedan ahí y son los que infectan el ambiente en la sala mediúnica. Y tanto es así que los espíritus, los hermanos espirituales desencarnados, trabajadores que atienden en la reunión mediúnica, muchísimas veces tienen que proceder a aislar a algunos trabajadores del centro espírita, a aislar sus pensamientos, construyen unos cercos magnéticos alrededor de esa persona, de ese hermano o de esa hermana, a fin de que sus pensamientos inferiores no trasciendan al resto de los integrantes del grupo mediúnico para que no estropee el trabajo de todos. Fijaros, el trabajo tan grande. Aún así, si hubiese más de uno, el desequilibrio de ese hermano fuese muy grande o de esa hermana, vendrían a comprometerse de modo tremendo los trabajos que ahí se realizasen. De modo que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que es ser trabajador de un centro espírita y más de una reunión mediúnica. Hay un libro de Sueli Caldas que es pequeñito, no es muy grande, no cansa mucho leerlo porque tiene muy poquitas páginas, y en ella se trata precisamente del tema de cómo el mundo espiritual ayuda en un centro espírita. Ella habla ahí de las invasiones microbianas, que son invasiones del mundo espiritual, pero en verdad la responsabilidad de esas invasiones microbianas del mundo espiritual
o parasitosis mental o vampirismo, es de, indico y repito, de nosotros los encarnados, que cultivamos los pensamientos inferiores, pensamientos pesimistas, pensamientos de envidia, pensamientos frívolos, pensamientos de mercantilismo, de comercio. Hay muchas veces nosotros las cuestiones de tener envidia del dirigente, pues yo quiero ser dirigente, pues yo valgo más para dirigente que este hombre o que esta persona, el deseo de si yo fuera medium, porque no nací con la facultad mediúnica, qué lástima que tengo que ser adoctrinador, a mí no me han cogido para la reunión mediúnica, tampoco para dar los cursos. Ese tipo de pensamientos que son pensamientos de envidia, de pensamientos inferiores, son los responsables de que muchas veces haya en el centro perturbaciones, y tanto es así que si esos trabajos llegan a verse comprometidos en su gran mayoría, pues lo que hacen los hermanos espirituales elevados, los mentores espirituales nuestros, es alejarse de ese centro. Y se alejan, ¿y qué pasa? Pues que vienen espíritus inferiores y toman su lugar, y entonces son ellos los que nos dirigen. Muchas personas os echaréis las manos a la cabeza de que yo os diga que el centro físico puede ser muy sencillo, este era un antiguo garaje, muy humilde, y sin embargo en el mundo espiritual las dimensiones del puesto de socorro que hay aquí, donde quedan descansando los espíritus que se atienden, tanto encarnados como desencarnados, pues es grandioso y enorme, no tiene límites, y es hecho, como os decía, desde el mundo espiritual. A veces aquí tiene ocurrido que al hacer la percepción mediúnica que hacemos en el estudio de la mediunidad, al hacer la parte práctica de la percepción mediúnica, ya nos ha ocurrido en muchas ocasiones que diversos médicos perciben la dimensión espiritual del centro espírita, o incluso otros son llevados a la parte espiritual, a la dimensión espiritual de este centro espírita, y describen salas grandiosas, grandes jardines, donde están reposando espíritus que han sido atendidos en este centro. O sea que aquí ya tenemos la experiencia de que existe una parte espiritual, incluso el medium decir, ya me he ido del centro, ya me fui del centro. Y los hermanos espirituales decirle, no te has ido del centro, esto también es el centro, solo que es la parte espiritual, porque ahí hay una institución, una grandiosa institución, un verdadero hospital espiritual de atención para la atención a espíritus tanto encarnados como desencarnados. Bueno, también en los estudios, en las salas de estudio, cuando estamos realizando los cursos del ESME o del ESDE, o en el simple Evangelio, que son reuniones públicas. La reunión mediúnica, como sabéis, no es pública, pero las otras reuniones del centro todas lo son. Entonces, también ahí los hermanos espirituales se están preparando. ¿Y cómo? Pues dando pases a las personas sin que nosotros seamos conscientes. Incluso a veces realizando verdaderas operaciones quirúrgicas a nivel del perispíritu. Yo no estoy hablando de operar el cuerpo físico. Esto no es espírita. Operaciones quirúrgicas que se realicen a un cuerpo físico no es una cuestión espírita. Eso es otra cosa. Nosotros no vamos a entrar en eso. Pero eso no es espírita. Los espíritus elevados, donde intervienen quirúrgicamente, cuando para ello hay merecimiento, es a
cuerpo espiritual, nunca del físico. Cuerpo físico, las operaciones quirúrgicas del cuerpo físico en el espiritismo entendemos que las deben de hacer los únicos autorizados para ello, que son nuestros amados hermanos los médicos, que son quienes están autorizados para hacer ese tipo de operaciones porque tienen los conocimientos para ello. Entonces, cuando yo hablo de operaciones quirúrgicas, me refiero siempre, amados hermanos, a nivel del perispíritu. Pues bien, a nivel del perispíritu, muchas veces mientras venís aquí al centro espírita, tanto a las conferencias como a los evangelios, como a los estudios, pues son hechas en vuestro perispíritu modificaciones que nosotros denominamos de operaciones quirúrgicas. Incluso porque no hay otra palabra también que sustituya eso. A lo mejor no merecerían ni ese nombre, llevarían otro seguramente, pero como nosotros no podemos utilizar, no desconocemos el nombre real de esas acciones, pues por eso las denominamos de operaciones quirúrgicas a nivel del perispíritu. Son realizadas en las personas que vienen al centro espírita. Conexiones que efectúan entidades inferiores a nuestra mente son cortadas también a través de la acción de los buenos espíritus y de las conferencias, de los estudios, de los evangelios. Vosotros ahora, mientras estáis aquí escuchándome, estáis participando de los conocimientos que yo os estoy dando. Son conocimientos constructivos. Entonces, en este momento, vosotros procedéis a elevar un poco más el tono vibratorio que tienen vuestra mente y vuestros pensamientos. Entonces, eso permite que si alguna entidad espiritual errada os estuviese influyendo en vuestros pensamientos, al elevar vosotros el tono vibratorial de vuestros pensamientos, ya la entidad seguirá diciéndoos, pero vosotros ya no vais a escuchar, porque vuestra vibración se ha modificado. Es por eso la bondad, por eso yo lo digo siempre. Es verdad que a través del Internet, de la Internet, se puede hacer una gran labor, que duda cabe. Yo intento también divulgar el espiritismo a través del Internet y ayudar a los hermanos que puedo a través del Internet. Pero, qué duda cabe que no es una cosa comparable con la asistencia al centro espírita. La asistencia al centro espírita, aquí hay espíritus. Si el centro espírita está bien dirigido y los trabajos participan en ellos trabajadores serios y firmes del movimiento espírita, os garantiza la colaboración de espíritus muy elevados, de espíritus desencarnados muy elevados, que dan pases, que ayudan, que practican cirugías a nivel del perispíritu, que nos ayudan a comprender. Todo esto también a través del Internet, yo estoy segura que lo hacen, pero yo insisto que creo que la presencia en el centro espírita es necesaria y no es comparable a cualquier otra telepresencia de otra característica que no sea el venir al centro espírita. También tenemos, en los centros espíritas, también tenemos la sala de pases. La sala de pases es una sala humilde, sencilla, donde se practican los pases, donde se dan pases a las personas. El pase es una donación, como bien sabemos, una donación de energía. Pero claro,
¿De qué tipo de energía? Porque yo ya he escuchado muchas veces a personas decir, yo quiero dar un pase, a mí me gustaría dar un pase, pero ¿y usted está ya preparado o ya está preparada para dar un pase? Ah, yo quiero ayudar, eso está muy bien, eso es la primera parte. Pero la segunda es, yo en mi vida, ¿cómo soy yo como persona? Porque si yo miento, si yo tengo envidia, si yo guardo rencor, si yo tengo cualquier sentimiento inferior hacia mis hermanos de camino o hacia mí misma, entonces voy a suministrar una energía mala. Entonces vale más que no dé el paso. Vale más que me ponga a ayudar a los demás en otra cosa, que les ayude a llevar una bolsa de supermercado a su casa, que ayude a limpiar el centro, pero que no me meta a dar pasos, porque eso es hasta peligroso para nuestros hermanos. A ver, el trabajador que da pases tiene que llevar una vida muy recta en el día a día. No el día que viene al centro a dar pases, no. Todos los días. Y no puede ser una persona viciosa. No debe de ser una persona que se tome el sexo como una liviandad. No debe de ser una persona mentirosa, envidiosa, rencorosa. Debe de ser una persona de recto y cristiano proceder, para ser más exacto. Y desde luego, no fumadora y ya las drogas, ni hablar de ello, ni el alcohol. Porque sabed que tanto el tabaco como las drogas, como el alcohol, impregnan el perispíritu nuestro. Lo impregnan. De modo que si nos da un pase alguien que fume, o que beba alcohol, o que use de drogas, me da igual, legales que ilegales, entonces ese hermano me estará traspasando energía mezclada con efluvios del tabaco, del alcohol o de las drogas. Eso es así de sencillo, no tiene más vuelta. Entonces, no es una cuestión de que el dirigente sea una persona rara y no permita que cualquiera dé el pase. Es que no debe hacerlo. Nosotros, el dirigente es responsable de todo lo que ocurre en el centro, bajo su dirección. Entonces, tenemos que ser en eso, tener mucho cuidado, porque a veces podemos querer ayudar a las personas y, sin embargo, no tener las condiciones para ayudar a las personas. Es como si ahora mismo, amados hermanos, yo digo, voy a aliviar la lista de espera de la Seguridad Social. Y para ello, pues voy a empezar a operar. Pues fijaros el desaguisado que puedo arreglar. Sería de locos, diréis vosotros. Pues os digo una cosa, es la misma cosa, o si me apuráis mucho, incluso peor, el que una persona que no tenga las condiciones se ponga a administrar pases. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aulus es un instructor espiritual que colabora, que podemos ver su nombre plasmado en el libro Mensajeros, que psicografó Chico y que dictó André Luiz, el espíritu ese que tanto le gusta a nuestro hermano Miguel. Y sí, yo sé, a ti te encanta, yo lo sé. Entonces, Aulus es uno de los instructores de André Luiz, y Aulus explica que la luminosidad, la gran brillantez que hay en la sala de pases de un centro espírita en que ellos están en ese instante, ¿no? Y Aulus le explica al admirado André Luiz de aquella luminosidad y aquella luminiscencia de la sala de pases, y le explica que es consecuencia de la mentalización
de las personas que van necesitadas, porque claro, al pase van necesitados. A una persona necesitada habitualmente de salud física o psíquica. Entonces, esa persona va con fe, con auténtica fe, de a ver si el pase la puede ayudar. Junto con la oración que se le pide, porque sabéis que el pase, sabéis que siempre que se da pase, se pide a la persona que entre en oración, mientras se le da el pase, del mismo modo que el pasista debe suministrar el pase también en oración. Y así, de ahí esa luminiscencia maravillosa que también ocurre en la sala de pases. Y es que la sala de pases, queridos hermanos, también es un lugar objeto de protección y de desinfección, para entendernos, de asepsia, de los hermanos espirituales desencarnados que trabajan en la sala de pases. Claro que todo esto, queridos hermanos, está sujeto a las normas de que los pasistas encarnados sean personas de recto y cristiano proceder, o de recto y espírita proceder, que es la misma cosa. Y también el horario. Tenemos que ser muy serios en cuanto al horario. Hay que ser muy serios. No se puede empezar los estudios, los evangelios, las conferencias, con 10, 15, 20 minutos de retraso, o 2 o 3 minutos de retraso, no sé más. Hay que empezar en punto. ¿Por qué? Nosotros sabemos también, por ese libro de mensajeros, también sabemos que el mentor espiritual, el director espiritual de un determinado trabajo en el centro espírita, hace su entrada en el centro espírita 2 o 3 minutos antes de iniciarse. Por lo tanto, nosotros también debemos ser puntuales. Los espíritus no solo tienen nuestro centro espírita, van a ayudar a muchos más centros espíritas. Si yo me retraso, entonces los espíritus van a salir de aquí retrasados y van a llegar al siguiente centro espírita con retraso. Entonces, ¿qué hacen? Que llegada su hora, ellos... que nosotros nos retrasamos. Te has retrasado porque has empezado tarde. Eso es tu problema. Nosotros tenemos que irnos. Porque, claro, nos están esperando en otro sitio. Eso es como si nosotros vamos a distintos puntos de la ciudad, pero tenemos una hora cierta para llegar a esos puntos de la ciudad. Entonces, solo podemos estar 5 minutos en cada punto. Si en cada punto yo me retraso 1 minuto, en el último punto voy a llegar, si eran 7 los puntos donde voy a llegar 7 minutos más tarde. No voy a llegar 1 minuto, voy a llegar al último punto, voy a llegar 7 minutos más tarde. Las matemáticas no fallan, queridos hermanos. Entonces, nosotros somos un punto, o ni siquiera eso, en nuestro mundo. Somos un centro espírita insignificante. Entonces, no tenemos derecho de perturbar el trabajo de otros centros espíritas. Por lo tanto, nuestra obligación es de empezar justamente a la hora. Que falta el dirigente, o falta el secretario del centro, o falta tal trabajador. Nosotros empezamos lo mismo. No hay ninguna falta de persona alguna del centro que justifique el empezar con retraso los trabajos, cualesquiera que sean estos. También en el centro espírita, como veis, es un lugar serio de trabajo, tanto que sea para el evangelio, para una charla, para una conferencia, para la sesión mediúnica, para los estudios, el estudio sistematizado de la doctrina espírita, el estudio y educación de la mediunidad. Son trabajos
y no hacer ninguna bien. Esto es como el medium que quiere tener todas las mediunidades y ninguna hace bien. Vale más dedicarnos a aquella para la que más condiciones tenemos y hacerla bien, porque para eso están otros hermanos a nuestro alrededor que tienen otro tipo de mediunidad y que lo van a hacer tan bien como nosotros, puesto que ya sabemos nosotros que Dios no tiene hijos predilectos, que todos somos sus hijos muy amados. Entonces, lo único que quisiera señalar ya finalmente, porque nos quedan menos de 7 minutos para completar la hora de conferencia, que no quiero pasarme, son las palabras del doctor Becerra de Meneses, el médico de los pobres, que yo he copiado literalmente porque es bastante larga. Bueno, no es muy larga, pero es refiriéndose a los centros espíritas. Y dice: las vibraciones diseminadas por los ambientes de un centro espírita, por los cuidados de los espíritus invisibles que los tutelan, fluidos sutiles y fluidos útiles y necesarios a los variados y delicados trabajos que allí se deben desarrollar, desde la cura de enfermos hasta la conversión de entidades desencarnadas sufridoras e incluso la oratoria inspirada por los instructores espirituales, son elementos esenciales e incluso indispensables a determinada serie de exposiciones movidas por los obreros de la inmortalidad al servicio de la tercera revelación. La tercera revelación se refiere al espiritismo. Esas vibraciones, esos fluidos especializados, muy sutiles y sensibles, han de ser conservados inmaculados. Por tanto, intactas han de ser las virtudes que les son naturales e indispensables para desarrollar los trabajos, porque si así no son, se mezclarán con impurezas perjudiciales a los trabajos, anulándose cualquier posibilidad. Aquí el doctor Becerra de Meneses veis que es bien claro. Es decir, si las personas que forman, si los trabajadores del centro espírita no tienen las virtudes cristianas, se entiende, que deben de tener, lo que hablaba yo hace un rato, esos trabajos se mezclarán con impurezas y van a desvirtuarse y desnaturalizarse, incluso pudiendo llegar a anularse cualquier. Pero sí, es por esto que la espiritualidad elevada recomienda a los adeptos de la gran doctrina, refiriéndose a la doctrina espírita, el máximo respeto a las asambleas espíritas, donde jamás deberán penetrar ni la frivolidad de la inconsciencia, ni la maledicencia, ni la intriga, ni el mercantilismo, ni el mundanismo, ni los ruidos, ni las actitudes menos graves, ya que todas esas manifestaciones inferiores de carácter y de la inconsciencia humana, cuyo magnetismo para tales asambleas y por tanto para el centro espírita que tales cosas permite, se transforme el foco de atracción de bandos, de entidades hostiles y malhechores del mundo invisible, que vendrán a influir en los trabajos posteriores a tal punto que podrán adulterarlos o imposibilitarnos, tornando incompatible la labor de la espiritualidad iluminada y benefactora. Lo que yo os dije, los espíritus elevados que dirigen un centro, observad que los trabajadores encarnados tenemos pensamientos, actitudes,
palabras que están fuera de esos cánones que acabo de nombrar, ellos se van. Aquí no tienen nada que hacer porque no son escuchados. Entonces dejan su lugar a otras entidades. Un centro espírita, dice el doctor Becerra de Meneses, donde las vibraciones de sus frecuentadores encarnados o desencarnados irradien de mentes respetuosas, de corazones fervorosos, de aspiraciones elevadas, donde la palabra emitida jamás lo haga hacia futilidades, desprecios, donde en vez de la carcajada divertida se practique la oración, en vez del estrépito de aclamaciones y alabanzas indebidas, se emitan fuerzas telepáticas en busca de inspiraciones felices, y en vez de ceremonias o pasatiempos mundanos, se reflexione por parte de los adeptos en comunión mental con sus muertos amados o sus guías espirituales, un centro así, fiel y observador de los dispositivos recomendados de inicio por los organizadores de la filosofía espírita, será detentor de la confianza de la espiritualidad mayor, lo cual lo elevará a la dependencia de organizaciones modelares del espacio, realizándose en su recinto trabajos sublimes. Solamente esos serán registrados en el más allá como templos de beneficencia, de amor, de fraternidad y con base para sublimes experiencias espirituales. Sigue diciendo por último, por lo demás, o sea, para los demás, o sea, aquellos que se desvían para normas o prácticas extravagantes o inapropiadas, serán en el espacio considerados meros clubes donde se aglomeran aprendices del espiritismo en horas de ociosidad. Amados hermanos, yo creo que tras este mensaje del doctor Becerra de Meneses, yo creo que no me queda más nada que añadir. Si vais a un centro espírita, observad que todo esto se cumple. Y si no se cumple, no os quedéis mucho tiempo, no merece la pena. Las instituciones que se apartan de todo esto que acabamos de ver hoy, del cumplimiento estricto y serio de la doctrina, son considerados en el espacio por los espíritus elevados como un club donde se reúnen aprendices de espiritismo, cuidado, no espíritas, y en horas de ociosidad, es decir, que no tienen otra cosa mejor que hacer. O sea que yo creo que el aviso es claro y no necesita más explicaciones. Si haces el favor, me cierras la cámara esa. ¿Dónde? Ahí, mira.